Cuando estaba ahí sentado, sentí algo fuerte en mi corazón. No se siente. Quiero que usted se meta eso en su alma. Quiero dejarle con esto en su corazón antes de comenzar con lo que considero que Dios nos va a hablar en esta noche. La Biblia narra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, que una mujer tenía 12 años sufriendo de un flujo terrible, un flujo de sangre, una enfermedad que no tenía cura en la época, una enfermedad por la cual había gastado todo lo que tenía. Escuche esto. Pero ella escuchó que Jesús estaba pasando por allí. Escucha esto. Y ese Jesús venía con mucha gente alrededor. Había mucha gente que le seguía también. Había mucha gente que estaba en el tumulto porque Jesús era una persona que movía masas, porque había algo interesante siempre en su vida. Pero ninguno tuvo la actitud de esta mujer. Todos le seguían, todos le apretujaban, pero esta mujer se acercó al Señor y tocó el borde de su manto con fe. Yo no sé usted por qué viene a la iglesia. Yo no sé usted a qué viene a este lugar. Yo no sé si usted se deja contagiar de a veces del de al lado que está bostezando, que está pendiente de otras cosas del celular. Pero Jesús está en este lugar. Y cuando tú decides en tu corazón tocar al Maestro, te aseguro que hay un milagro para tu vida, no importa el tamaño del que lo necesites. Yo te invito a que cuando tú vengas a este lugar, tú dispongas tu corazón, porque Jesús está aquí, porque el Señor se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Porque Dios hace milagros cuando su pueblo decide poner su esperanza no en sus propias riquezas, no en sus propias fuerzas, no en su propio control, sino en las manos del Dios Todopoderoso. Que seamos como esa mujer que decidió tocar el borde de su manto y vio la gloria poderosa del Señor. Amén. Puede tomar su lugar. Estoy emocionado. Es que de verdad a Hechos capítulo 9 versículos del 1 al 2. Tal vez usted ha leído mucho esta historia, pero hoy yo quiero hacerle una reseña con ella. Dice el versículo 1, dice: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Tenga ese versículo ahí y acompáñenme en una oración para comenzar. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu presencia, por tu palabra, por todo lo que tú haces maravilloso en medio de nosotros. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y no nos has dejado, Señor. Gracias porque tú nos amaste primero, Dios, y nos contagiaste con tu amor, Señor. Yo bendigo tu palabra y te pido que brinques por encima de mí, que hoy puedas edificar a tu iglesia, Señor, y que hoy puedas, Señor, crear en nosotros, Dios, un fruto bueno y abundante como a ti te gusta, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. El pastor Efraín en los últimos miércoles nos ha llevado por el magistral, yo quiero decirlo de esa manera, magistral proceso de construcción de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Si usted no sabía, llevamos 2 semanas estudiando la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Y el Señor ha utilizado las experiencias de Pablo y las enseñanzas de esta carta para comenzar en nosotros un proceso de desintoxicación en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso esta serie se ha llamado o se llama Detox. Diga conmigo, Detox. Practica el inglés, por favor. Detox. Porque Dios está desintoxicándonos por dentro. Ahora, en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los filipenses,
a pesar del momento que él estaba viviendo, que estaba en la cárcel por predicar el evangelio, y no precisamente en el lugar de donde están las personas con virtudes. No, estaba en el lugar más profundo, en el lugar más asqueroso y denigrante que había en la cárcel. Pero desde allí Pablo, en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de esta carta, nos manda dos mensajes poderosísimos. Uno, regocíjense en el Señor siempre. Y dos, permanezcan unidos a pesar de las diferencias. Dos poderosas enseñanzas que hemos aprendido hasta el momento en los capítulos 1 y 2. Ahora, en el capítulo 3, Pablo, que tenía un gran aprecio por esta iglesia, por la iglesia de los filipenses, porque era una iglesia que había sido receptiva al mensaje y que apoyaba mucho el ministerio del apóstol, se muestra de una forma más íntima. Y a través de su autobiografía hace una advertencia tremenda acerca de lo que él llama los enemigos de la cruz. Si usted algún día se ha preguntado, ¿de dónde salió el apóstol Pablo? ¿Quién era Pablo? ¿De dónde salió uno de los principales personajes del cristianismo de todos los tiempos? El capítulo 3 de la carta de los filipenses le da lujo de detalles. Y como dicen los reggaetoneros, vamos para allá. Lo primero que Pablo hace es una advertencia. En los versículos del 1 al 4, Pablo hace una advertencia acerca, como les decía, de los enemigos de la cruz. Y decía, cuídense de los perros. Yo quiero que usted lea conmigo la carta del apóstol Pablo en el capítulo 3, en los versículos del 1 al 3, perdón, no del 1 al 4, del 1 al 3. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Pero mira lo que dice el versículo 2. Ojo, guardaos de los perros. Ojo a esto, mira la dureza de esta enseñanza. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Lo primero que yo quiero que usted haga énfasis y que usted estudie conmigo esta carta y haga énfasis en la palabra guardaos. La palabra guardaos tiene una connotación específica en este contexto. Tengan cuidado, eviten, apártense de. Y usa Pablo 3 adjetivos para describir a las mismas personas. Primero los llama perros. Ojo a esto. Primero los llama, y cuando usted piensa en perro, usted piensa en Sisi, en Firulais, en Hero, en Salchicha. No son los perros domésticos que usted o yo podemos tener en nuestra casa. Los perros a los cuales Pablo hace referencia eran unos animales no domesticados, salvajes, carnívoros, carroñeros, que atacaban al primero que se les atravesara porque estaban en cualquier lugar. Esos eran los perros a los cuales Pablo se refería y estaba hablando de este grupo de personas. Lo segundo que dice es a estos malos obreros. Otra versión dice a estos que hacen lo malo. Es decir, no eran flojos, no eran malos obreros porque fueran flojos. Eran malos obreros porque hacían muy bien su trabajo, pero para lo malo. Y después dice, guardaos de estos mutiladores. La palabra mutiladores quiere decir cortar o que cortan o que arrancan. Ojo ahí. Y Pablo estaba utilizando estos 3 adjetivos para referirse a los judaizantes. Ojo con lo que yo le voy a decir. Los judaizantes era una corriente peligrosa que se estaba extendiendo en la época de Pablo por el Asia Menor y que estaba tratando de desviar a los nuevos creyentes del camino de la cruz. Por eso es que Pablo lo llama los enemigos de la cruz. ¿Qué enseñaban los judaizantes? Oye, sí, está bien, vamos a aceptar a Jesús. Bueno, Cristo murió por todos. Muy bien, ese mensaje es bonito, pero tienes que guardar la ley. Ojo. Sí. Cristo, la obra redentora, muy bien, pero tienes que circuncidarte. Y Pablo hace una advertencia
tremenda sobre esta corriente que se estaba moviendo en ese lugar. Yo quiero que usted lea conmigo el versículo 3. Quiero que vayamos al versículo 3. Dice: porque nosotros somos la circuncisión. Después de hablar de los perros, de los malos obreros y de los mutiladores de la carne, dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Le voy a traducir. Mire, note algo. Pablo no estaba desvirtuando el concepto de la circuncisión. Pablo no estaba quitando eso o haciéndolo inválido. Pablo lo que nos estaba era enseñando su verdadero propósito. Piensen esto. ¿Para quién fue dada la circuncisión y qué era la circuncisión? Porque circuncisión, bueno, ¿qué es la circuncisión? Bueno, la circuncisión, para los que no saben, en pocas palabras, es cortar el prepucio del varón. Y la circuncisión, para resolver a quién fue dada y para qué fue dada, tenemos que remontarnos al capítulo 16 del libro del Génesis, cuando aparece por primera vez esa palabra. Y usted se da cuenta que esa orden fue dada a Abraham como una señal de pacto entre el hombre y Dios. Es decir, a través de la circuncisión, el que se practicara la circuncisión era reconocido como propiedad de Dios. Entonces, si era un mandato de Dios, si era una ordenanza que fue entregada a una persona de Dios, pero yo no sé si a usted le pasó, pero a mí me pasó cuando yo fui a reclamar cuando yo fui a sacar mi ID. Yo hice la vuelta del ID, hice el curso, lo perdí la primera vez, la segunda lo gané. No, la segunda, Karen María, no mientas. La segunda, no la tercera, ella dice que la tercera, la segunda. A la segunda lo gané y me dieron un comprobante. Escuche esto, me dieron un comprobante. Ese comprobante hacía las veces de mi ID mientras me llegaba mi ID. Ojo a esto. Cuando me llegó mi ID, ya yo no necesité más ese papelito porque ya tenía el original. Lo que en pocas palabras el apóstol Pablo estaba diciendo en el versículo 3 es que los que ahora somos circuncidados en el corazón, somos los que realmente estamos circuncidados porque adoramos a Dios como corresponde. Le voy a explicar, porque es que usted tiene que leer la enseñanza con el entendimiento. Decíamos que el apóstol Abraham recibió la ordenanza de la circuncisión. Hasta ahí estamos, ¿verdad? Pero cuando vino Cristo pagó el pecado suyo y el pecado mío. Cuando Cristo pagó su pecado y mi pecado, usted y yo, al aceptar a Jesús, al aceptar ese sacrificio, fuimos justificados. Y cuando usted fue justificado a través del Espíritu Santo, su espíritu que estaba muerto por causa del pecado volvió a la vida en lo que se llama el nuevo nacimiento. Y entonces, como usted ya tenía un espíritu nuevo, usted ya podía estar listo para adorar a Dios como a Dios le gusta. Entonces es por eso que en el capítulo 4 de Juan, en el versículo 24, el Señor mismo dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora mira lo que dice el versículo 3, volvámoslo a leer. Quiero que usted lo lea conmigo. Vamos a leerlo esta vez en la Nueva Traducción Viviente. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 3. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo hizo por nosotros y no depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Por eso es que Pablo insistía del peligro de estos
perros. Porque lo que nos llevaba o lo que les llevaba a esta gente a creer, a la gente de la iglesia, era que tú podías hacer cosas para poder justificarte. Y tenga mucho cuidado, porque hoy en día esa misma esencia o esa misma corriente anda rondando por allí. Es decir, Jesús, es que no puede ser tan fácil. Necesitamos hacer algo para ganarnos la salvación. No puede ser tan sencillo. Y entonces ponemos Jesús y el discipulado. No, es que es la cruz, sí, está bien el sacrificio del Señor, pero tienes que hacer tu discipulado para que puedas crecer y ser salvo. Ok, Jesús, más muchas horas de oración, tienes que orar mucho para poder ser salvo. Bueno, está bien, Jesús, pero tienes que servir en algún ministerio en la iglesia, porque no puede ser tan fácil. Jesús, y dar tu diezmo y tu ofrenda. Jesús, y ayunar. Jesús, y ayudar a los pobres. Pero mi hermano, el sacrificio de la cruz fue completo y no necesita complementos. Usted es salvo, usted es justificado por lo que Cristo hizo por usted. Usted no puede hacer absolutamente nada por ganarse eso. Jorge, así, solo creer, solo recibirlo en mi corazón, solo aceptar a Jesús, solo aceptar lo que hizo en la cruz. Sí. Y mira, hay algo que yo no entiendo y la verdad no entiendo, porque aquí salen a preguntar la gente, pero entonces yo puedo hacer lo que se me da la gana y soy salvo. Yo, por más que intente, yo no puedo entender esta pregunta. Entonces puedo tomar, puedo ir a fiestas, pero puedo fumar. ¿Hasta dónde puedo llegar sin que sea pecado? Porque si me están diciendo que solo fue la cruz, que es Jesús y ya, ¿hasta dónde puedo llegar sin que sea pecado? Pero yo no entiendo eso, mi hermano, porque te estoy hablando del sacrificio más grande que un hombre haya hecho por alguien, del sacrificio de amor más grande que alguien haya hecho por el que sea en esta tierra. Y hay gente que está pensando, ¿hasta dónde puedo pecar? ¿Hasta dónde yo puedo llegar sin que yo incurra en un delito? ¿Sabe qué quiere decir eso, mi hermano? Que el corazón no ha sido circuncidado. Porque yo no puedo hacer nada para justificarme. Yo no puedo hacer nada para salvarme. Pero por causa de que yo soy salvo, entonces empiezo a hacer cosas. Yo no puedo hacer nada para llegar al cielo. Yo no puedo, no puedes. Nadie puede. Pero por causa del amor que yo encontré en esa cruz, yo comienzo a portarme como a Él le agrada. Por causa del amor que yo encontré en esa cruz, yo empiezo a pensar en acercarme más a Él. Por causa del sacrificio que yo entiendo que Él hizo por mí, entonces yo empiezo a servir. No es para justificarme, no es para salvarme, es por causa de que soy salvo. Amén. Entonces por eso Pablo advertía, cuídense de los perros. Porque es que cuando usted empieza a creer que usted puede hacer algo para ganarse la salvación, usted empieza a entrar en un terreno totalmente escabroso para su vida espiritual, que lo puede matar, lo puede frustrar, porque por más que usted quiera, usted no va a alcanzar nunca ese bendito regalo. No puede. Yo no hago cosas para ser salvo. Porque soy salvo, estoy comprometido con el propósito de mi Dios. Amén. Mira lo que dice el mismo apóstol Pablo. Le dije que la carta, el capítulo 3 de la carta a los Filipenses le daba un detalle de la vida de Pablo. Pablo hacía una autobiografía. Mira esto. Versículo 4. Decía Pablo: aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Decía Pablo. Ojo a esto, que esto a mí me encantó. En otras palabras, si fuera por lo que uno hace, dice Pablo, si fuera por las cosas que uno logra, mira, nadie me podía competir a mí. Dice Pablo. Yo no, dice Pablo. Y en el versículo 5 dice:
yo soy circuncidado en el 8º día, es decir, como dice la ley. Soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Eso es como si usted dijera, yo soy de nacionalidad mexicana, de Chiapas, de la ciudad de Chiapas, de la ciudad de Chihuahua. ¿De dónde? Chihuahua. Guerrero, de la ciudad de Guerrero, mexicano de mexicanos. En pocas palabras, Pablo estaba diciendo, si es por ser israelita, yo soy israelita en todo el sentido de la palabra. Porque es que muchos creían que porque eran del linaje de Abraham, entonces eso les daba un plus para ser salvos, para ser justificados, pero no podían. Ahora mira lo que dice. En cuanto a la ley, fariseo. Los fariseos eran de las corrientes religiosas más estrictas de la época de Pablo. Eran la más estricta. Los fariseos eran la corriente religiosa más cumplidora de la ley a rajatabla. Se esmeraba por cumplir la ley. Dice, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. En cuanto al celo es en cuanto a la pasión que yo demostraba por mi religión. Él perseguía a los cristianos. Él decía, todo el que se oponga a esta religión, yo lo voy a matar. Y dice, y en cuanto al cumplimiento de la ley, yo era irreprensible. Yo iba a los servicios los domingos, los martes, los miércoles. Yo hice el discipulado, yo hice todo. Yo era irreprensible, dice Pablo. En pocas palabras, Pablo era el tipo de los aplausos, era el que todas las mamás querían de yerno. Pablo era el preferido del pastor. Pablo era el que todos los hermanos le teníamos rabia porque todas querían con Pablo. Pablo era el chico 10. Pablo era el del Facebook lleno de likes. Y así se reconocía a Pablo. Pero esto lo aprendí de un predicador y siempre se lo trato de inculcar a mi hija mayor. El like que tú debes buscar no es el like de la gente, es el like de Dios. Si tú tienes el like de Dios, no importa lo que tengas por delante, camina confiado porque vas a alcanzar lo que te propongas. Y Pablo dice en el versículo 6, en el versículo 7, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Mira lo que dice el versículo 9. Por el amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. En pocas palabras, mi hermano, yo le leí, ¿se acuerdan lo que leímos al principio? Que había un tal Saulo que respiraba amenazas de muerte, buscando a los cristianos de la época porque quería meterlos en la cárcel y matarlos. Ese mismo Saulo es el que ahora dice, todo eso lo considero basura. ¿Usted sabe cómo se llama eso? Una transformación radical. Y usted sabe que tiene que experimentar la vida de toda persona que se encuentra con Jesús, una transformación radical. No importa en qué hueco estuvieses, no importa en qué oscuridad más tenebrosa estuvieses, no importa en qué lugar más asqueroso te encontraras, no importa cuando te encuentras con Jesús, pero tu vida debe cambiar. Y
Y usted sabe cuál es una de las invitaciones que nos hace el capítulo 3 de la carta a los Filipenses: a reflexionar en cómo mi vida ha cambiado desde que llegué a Jesús. Porque mi hermano, y lo voy a decir porque tengo que decirlo, pero si usted tiene 2 años en el evangelio y no ha experimentado ningún cambio, algo está pasando. Sí provoca cambios, porque el poder de la cruz sí o sí provoca cambios. Si usted tiene 5 años en el evangelio y usted sigue igualito, algo está pasando con usted, porque el poder de la cruz sí o sí provoca cambios. Es imposible que una persona que se acerca a Cristo siga de la misma manera. Es imposible que una persona que se acerca a Cristo de verdad siga actuando y viviendo de la misma forma. Les estoy hablando de un tipo que perseguía y mataba a cristianos y después daba su vida por todos los cristianos. Por culpa de este hombre, a usted y a mí nos llegó el evangelio de la cruz. Eso se llama un cambio radical. Y si tú no has experimentado un cambio radical, es a lo mejor porque, como dije antes de comenzar la enseñanza, tú vienes a este lugar como cuando tú vas a escuchar a un gurú, cuando tú vas a escuchar, no sé, alguna filosofía, bueno, para pasar el tiempo, porque bueno, ser cristiano está de moda. Pero cuando tú te encuentras con Jesús, algo tiene que cambiar. Si a estas alturas de tu vida las cosas están iguales, no te afanes. Está bien, ya nos dimos cuenta. Lo importante es que comiences el proceso de transformación. Si a estas alturas de tu vida tú sigues luchando con los mismos malditos vicios de antes, y sigues, es porque necesitas realmente encontrarte con el poder transformador de la cruz. A eso nos invita el apóstol Pablo al mostrarnos lo que él era y en lo que se convirtió en el capítulo 3 de la carta a los Filipenses. De eso se trata, mi hermano. Yo quiero que tú puedas experimentar el poder de la cruz. Mire, yo no le estoy diciendo que no es que no van a haber problemas. Yo no les estoy diciendo que en realidad muchas veces no vas a luchar con tu carne. Yo no les estoy diciendo que no van a haber situaciones en las que tú seas culpable y metas las patas y te equivoques. Yo lo que te estoy diciendo es que en tu corazón se va a provocar un cambio tan poderoso que tú siempre vas a salir de esas circunstancias. Es decir, no te vas a quedar en el mismo lugar. El problema, mi hermano, es que muchos hoy en día, aquí en este grupito que estamos hoy, estamos en el mismo lugar hace rato. No hemos avanzado emocionalmente, no hemos avanzado espiritualmente, no hemos avanzado aún físicamente. Estamos estancados. Necesitamos el poder de la cruz, el poder transformador de la cruz. ¿Cuál es tu situación actual? Mira, cuando tú aceptas a Jesús de corazón, levantas tu mirada al cielo y reconoces tu necesidad de Él. Realmente, mi hermano, yo sé que tal vez no les estoy hablando a todos. Yo sé que a lo mejor algunos no se identifican porque me dicen, yo sí he caminado, yo sí he experimentado el poder de la cruz. Yo sí he experimentado a Jesús haciendo su obra en mi vida. Pero quiero hablarle al que necesita escucharme en esta noche. Si necesitas el Espíritu Santo de Dios, que es quien provoca ese cambio, Él va a venir a ti y Él va a hacer morada en ti. Y Él va a provocar que en tu interior corran ríos de agua viva, que tú sientas pasión por Dios. Mira, yo me equivoco como el que más, pero en mi corazón hay una pasión por Dios. Y ese es el Espíritu Santo. Que hoy quiere venir a hacer morada en ti, que hoy quiere que dejes de pensar que esto es un domingo a domingo. Hoy quiere hacerse cargo de tu vida y de todas las áreas de tu vida.
Hoy quiere provocar un cambio que afecte a tu familia, que afecte en tu trabajo, que afecte a los que están alrededor tuyo, pero que se vea. Porque el cambio que provoca la cruz se nota y se ve. El cambio que provoca la cruz se nota y se ve. Y a esto nos está llamando el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses en el capítulo 3. Tengamos cuidado de en quién ponemos nuestra confianza. No las pongas en tus propias fuerzas. Ponla en Jesús y experimenta el poder de la cruz en tu vida. Ahora, me gusta lo que sigue diciendo. Porque bueno, a estas alturas del partido muchos dicen: Jorge, te estás enfocando mucho en de pronto cierto tipo de personas. Porque a lo mejor yo ya he experimentado muchas cosas. En realidad yo le sirvo a Dios con pasión. Yo quiero cada día agradar más a Dios. Pero mira lo que el apóstol Pablo, mira lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 14. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me centro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo en la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. En pocas palabras, muchas veces comenzamos muy bien, con mucho fuego, con mucho anhelo, con mucho perrenque, como decimos en Colombia, pero a mitad de camino nos quedamos, se nos apaga la gasolina. Se nos acaba la gasolina, se nos apaga el carro, porque dejamos de mirar el propósito de Dios con nosotros, porque dejamos de enfocarnos en el propósito de Dios con la vida de cada uno. Y empiezan el mundo y sus deseos a hacer estragos. Y empiezan el mundo y sus pasiones a hacer estragos. Y empieza la vida a decirte: bueno, ya tienes mucho tiempo de ser cristiano, es necesario que empieces a procurar otras cosas. Pero Pablo decía, y es lo que quiero hoy dejar como un mensaje sembrado en tu corazón para terminar. Escucha, concéntrate en lo que está por delante en Dios. Concéntrate en el propósito de Dios con tu vida. Tú no eres ciudadano de este mundo, tú eres ciudadano del cielo. Tú no haces parte de las cosas que van a pasar con este mundo. Tú haces parte de las cosas que van a pasar en el cielo. Sí. Esfuérzate lo más que puedas aquí, pero concentra tu mirada en las cosas que Dios tiene contigo, en el plan que Dios tiene contigo, en la obra que Dios tiene contigo por hacer. Necesitamos enfocarnos correctamente, hermano. Necesitamos enfocarnos correctamente en el propósito de Dios con nosotros. Porque muchos, si bien es cierto que comenzaron con un fuego en su corazón ardiente, se han descuidado en el propósito de Dios. Pablo decía: yo no lo he logrado ya, pero una cosa hago, me concentro en lo que creo, por lo cual Cristo me agarró para yo también agarrarlo. ¿Usted sabe qué significa eso? Agarrar el propósito de Dios con cada uno de nosotros. ¿Cuál es el propósito de Dios con tu vida? ¿Cuál es el propósito de Dios que tú necesitas descubrir? Porque a veces andamos como robots caminando por esta vida ya por inercia para que los días pasen. Pero ¿cuál es el propósito de Dios contigo? ¿A cuántas personas tienes tú que alcanzar en Jesús? ¿A quién de tu familia tú necesitas hablarle? ¿A cuántas personas tú necesitas impactar con tu vida? De eso nos habla el capítulo 3 de la carta a los Filipenses. Es una reflexión, mi hermano, que nos invita a encontrarnos con el poder de la cruz. Es una reflexión de Pablo que nos invita a
tener mucho cuidado y estar apercibidos de esas doctrinas que se meten y se mezclan en la iglesia para dañar el cuerpo de Cristo. Son enemigos de la cruz. Pero también es una enseñanza que nos invita a continuar con el propósito de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Amén. Yo quiero que se ponga sobre sus pies. Quiero que por un momento usted pueda pensar en esto. Quiero que por un momento usted pueda reflexionar en las cosas que hoy hemos hablado. Y que sea el Espíritu Santo poniendo en el corazón de cada uno la palabra que necesita. Algunos necesitarán de verdad encontrarse con el poder de la cruz porque nunca han experimentado un cambio radical y trascendental. El cambio radical y trascendental que todos los que seguimos a Cristo realmente experimentamos. Pero otros hoy necesitan esa llama nuevamente del Espíritu Santo para encontrarse con el propósito de Dios en su vida. Para que su vida realmente tome el sabor de Dios y no el sabor propio tuyo. Para que tu vida tome el olor de Dios y no el olor propio tuyo. Para que tu vida empiece hoy a caminar en el propósito de Dios y no en el propósito tuyo. Así que yo te pido que cierres tus ojos ahí donde estás y que sea el Señor, el Espíritu Santo, hablando a nuestro corazón. Que sea el Espíritu Santo hoy provocando un cambio en tu interior. Que sea el Espíritu Santo a través de la enseñanza de Pablo en esta carta a los filipenses, desintoxicando nuestra vida. Mi hermano, porque no podemos seguir siendo los mismos. Necesitamos andar en el propósito de Dios. Necesitamos andar en el propósito del cielo. Necesitamos que nuestro espíritu se despierte. Necesitamos que nuestro corazón comience a sentir el deseo de Dios. Necesitamos que nuestros pasos comiencen a andar en la senda de Dios. Necesitamos que nuestra mente comience a pensar el pensamiento de Dios. No podemos y no debemos permanecer como estábamos o en el mismo lugar hace mucho tiempo. Nuestra vida siempre tiene que estar cambiando. Nuestra vida siempre tiene que estar cambiando. Espíritu Santo, ahora comienza en nosotros, comienza en nosotros, comienza en nosotros un cambio radical en el nombre de Jesús. Vamos, si quieres levantar tus manos, dile: ven, Espíritu Santo. Espíritu, ven. Lléname, lléname. Y lléname, Señor. Puedes levantar tus manos. Con tu Yo te aseguro unción. que cuando tu corazón decida acercarse a Él, cuando tu corazón decida buscarle como nunca le has buscado, cuando tu corazón decida encontrarte con Él, Restáurame, Señor, entonces serás oído. con tu poder, y purifícame, y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Vamos allí donde estás. Ora al Señor. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Dile: lléname, Señor. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción.
Vamos, iglesia, vamos. con tu poder. Dile, Señor, purifícame, 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 renuévame, 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 Señor. Te quiero conocer. Yo te quiero conocer, Señor. Una vez más, purifícame. Y purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame. Yo siento que el Espíritu Santo está comenzando a hacer algo especial en la vida de las personas en este lugar. Es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que provoca el querer como el hacer. Es el Espíritu Santo el que despierta el fuego. Es el Espíritu Santo el que despierta la pasión. Es el Espíritu Santo. Con tu poder. Que mi asita labra caizo toro lobro tois. Que mi cita labra bra 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 caizo toro lobro. Que mi asita labra bra bra caizo toro lobro. Que mi asita labra caizo. Quizás tú te rendiste contigo, pero Dios no se ha rendido contigo. Pero Dios no se ha rendido contigo. Dios tiene propósitos contigo. Dios tiene planes contigo. Dios tiene un argumento en su corazón para llevar tu vida por sendas que ni siquiera tú te has pensado. Te quiero conocer. Sí, Señor. Oh, sí, Señor. Padre, te doy gracias, Dios. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque eres tú en nosotros, Señor. Eres tú en nosotros, Señor. Es lo que tú haces por nosotros, Dios, lo que provoca que nosotros actuemos también, Señor. Es tu obra poderosa en la cruz, Señor, que nos justificó, que nos perdonó, que nos limpió, que nos salvó, Señor. Lo que provoca en nosotros una explosión de pasión por ti, Señor, de amor recíproco, de amor genuino por ti, Señor. Gracias por eso. Te bendigo, Dios. Vamos, bendice a tu Dios allí donde estás. Bendícelo. Agradécele, mi hermano, porque no hay nada ni nadie que te pueda quitar lo que Dios te ha dado. Porque no hay nada ni nadie que te pueda arrancar, arrebatar lo que Dios ha puesto en ti. Porque Dios se ha comprometido contigo. Porque Dios ha pensado bien de ti. Porque Dios te ha decidido llenar. Porque Dios te ha decidido cuidar. No importa donde te hayas metido, no importa lo que hayas hecho, Dios tiene planes contigo. Con tu poder. Yo siento que el Espíritu Santo está limpiando ahora los corazones. El Espíritu Santo se está llevando la culpa. El Espíritu Santo se está llevando el dolor. El Espíritu Santo se está llevando la tristeza. El Espíritu Santo se está llevando la amargura. El Espíritu Santo está llevándose ese sentimiento de no poder agradarle a Dios. Si le agradas a Dios, si le agradas a Dios, si le agradas a Dios, si le agradas a Dios. Vamos, no te quedes callado. No te quedes callado. Este es tu momento. Este es tu momento. Este es tu momento. Que me asiste, vamos, si has por mucho tiempo vivido una pasividad espiritual, un adormecimiento espiritual, este es tu momento. Lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer. Mira lo que dice la Biblia en el capítulo 10 del libro de Daniel. Dice: entonces me dijo, escúchalo y mételo en tu corazón, Daniel,
no temas. Ponle tu nombre: Jorge, Alex, Sandra, Marcos, Camilo. No temas, porque desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Desde el primer día en que tú dispusiste tu corazón de verdad para buscar a Dios, desde ese día los ojos de Dios se han concentrado en ti, en tu vida. Aunque tú hayas pensado que Dios ya no está pensando en ti, Dios sigue pensando en ti. Aunque tú hayas pensado que ya tus obras no son agradables a Dios, Dios sigue, porque no en ti. Desde el primer día en que dispusiste tu corazón. Porque no, Dios no es como nosotros, que un día sí, un día no. Dios se concentra, y Dios, hasta que no cumple su propósito en nuestra vida, no nos suelta. Eres del Señor, perteneces al reino de los cielos. No habrá nada ni nadie que pueda arrebatarte de las manos del Señor.